Bueno, vamos a dar inicio a este webinar sobre oportunidades de cooperación. Queremos, como les mencionaba, compartir dos oportunidades muy interesantes que nos traen Fundación Avina y Caring for Colombia. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Carolina Quintero, yo soy profesional de cooperación internacional y alianzas de Macaya y el día de hoy los voy a estar acompañando como moderadora de este webinar. Nos están escribiendo aquí por el chat que nos escucha Sandra, y los otros participantes nos están escuchando bien. Sí, yo te escucho bien. Bueno, Fabio, por favor, revisa tu audio porque las demás personas nos están escuchando. Puede ser un tema de tu PC. Entonces, bueno, queremos que participen muy activamente en este espacio, entonces en su panel derecho pueden incluir todas las preguntas y en la parte de abajo de este seminario también podrán encontrar la caja de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a ir organizando y revisando las preguntas y vamos a dar unos momentos para compartírselas a los speakers. Entonces, bueno, quiero presentarles la agenda que vamos a manejar el día de hoy. Primero que todo, vamos a hacer una bienvenida y presentación de Macaya. Luego de esto, vamos a contar con la presentación del Fondo para Organizaciones de Empoderamiento Cívico de Pulsante. Aquí nos va a acompañar Gloria Guerrero, coordinadora del Programa de Tecnología para el Cambio Social de Fundación Avina. Luego les vamos a compartir un caso de éxito de una iniciativa que accede a recursos de Pulsante. Ella es la campaña No Me Cuidan y nos van a acompañar Suhaila Basbas de Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC y Xochil Rodríguez de Balance. Luego de esto vamos a dar un espacio de preguntas para que ustedes puedan resolver todas las inquietudes que les surjan. Y posteriormente, Caring for Colombia nos va a hablar sobre su programa de alianzas y sobre ese rol que desempeña como patrocinador fiscal para recibir recursos desde Estados Unidos. Aquí nos acompaña Catherine Hell, líder de proyectos y alianzas. Luego abrimos también un espacio de preguntas sobre esta intervención de Kevin y luego les vamos a hablar muy brevemente de la plataforma Nodoka. Entonces, bueno, bienvenidas a todas las speakers que ya están aquí con nosotros. Y quiero empezar entonces contándoles un poco sobre qué es Macaya. Macaya es una organización sin ánimo de lucro que desde hace más de 14 años potencia capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación y tiene la visión de que cada persona y organización cuenten con información y conocimiento que les permita aumentar sus oportunidades para transformarse integralmente a sí mismos y a su entorno. Desde las acciones que desarrollamos en Macaya le apuntamos a 7 de los objetivos de desarrollo sostenible. Para llevar a cabo esta misión y visión que les mencionaba, tenemos dos líneas de acción. Una de ellas es tecnología para el cambio social, a través de la cual mejoramos las condiciones de vida de personas, de comunidades y de otras organizaciones sociales a través del uso y apropiación de tecnología, contenidos y aplicaciones digitales. Y la otra de ellas, y que nos reúne el día de hoy, es la línea de cooperación internacional y alianzas, en donde mejoramos las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. En esta línea de cooperación internacional y alianzas manejamos además la plataforma Nodoka y en ella podrán encontrar las iniciativas que les vamos a compartir el día de hoy. Quiero contarles también que desde los programas y proyectos que desarrollamos desde Macaya hemos llegado a 22 departamentos en Colombia, pero tenemos también presencia en otros 13 países de América Latina, beneficiando a más de 20.000 organizaciones, a más de 62.000 personas y sensibilizando a más de 238.000 personas. Tenemos dos programas a través de los cuales logramos llegar a esos otros países en América Latina. Uno de ellos es el programa de tecnología para el sector social, a través del cual las organizaciones sin ánimo de lucro pueden acceder a donaciones de licencias de software, donaciones o
pues de forma gratuita o por un monto altamente descontado. Y aquí pues somos el actor que permite a organizaciones en Colombia y en otros 13 países acceder pues a este beneficio. Y desde la plataforma Nodoka también contamos con más de 6.000 organizaciones que provienen de más de 15 países en el continente. Entonces, bueno, voy a darle paso a Gloria Guerrero para que nos cuente de esta iniciativa. Entonces, bueno, bienvenida Gloria, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Caro, y muchas gracias a Macaya también por la invitación y por el espacio. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues bueno, me gustaría empezar platicándoles brevemente, para aquellos que no nos conocen, qué es Pulsante. Y bueno, Pulsante es una alianza tripartita entre Luminate, Open Society Foundations y Fundación Avina. Yo, como parte del equipo de Fundación Avina, hago parte del equipo coordinador de esta alianza y bueno, nos toca trabajar con muchísimos proyectos a nivel regional y tenemos el objetivo compulsante de poder ampliar el espacio cívico en América Latina. Y para esto hemos definido 3 ejes de acción. Uno de ellos es promover la participación colectiva e inclusiva. El segundo es escalar y experimentar con prácticas innovadoras en temas de democracia, y estos pueden ser a través de métodos y estrategias online, desarrollo de plataformas, tecnologías, etcétera, pero también la parte offline, con todo el tema de desarrollo de comunidades, apropiación de estas tecnologías y, bueno, defensa de los derechos y de las libertades, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la movilización, etcétera. Y la tercera es, bueno, fortalecer la capacidad de grupos, organizaciones y movimientos. También esto nos parece que es vital y también por eso tenemos esta diferencia, ¿no?, entre grupos, organizaciones y movimientos, y esto se conecta al tipo de convocatorias que hemos ido abriendo y poniendo a disposición desde el año pasado. Empezamos con una pequeña convocatoria que ya tenemos aquí a Sujaila, una de nuestras aliadas, que fueron beneficiarias de la campaña del Fondo de Respuesta Rápida, y bueno, ella les platicará un poquito más del proyecto que acompañamos. Bueno, el objetivo de esta alianza Gloria, es qué poder... pena. ¿Podrías Sí, ponerla dime. en modo presentación? Que se ve Perdón, pequeñita. se me olvidó. Gracias. Ahí está. Creo que está cargando. Listo. Estaba muy chiquita la letra, ¿verdad? Bueno, el objetivo de estos 3 ejes de trabajo es poder conjugar todo el apoyo financiero con un fuerte eje no financiero, que es la parte también de apoyo técnico y apoyo en consultorías a las organizaciones y grupos que apoyamos y que nos permitan conectar todos los aprendizajes, las reflexiones, sistematizar las experiencias y poder también fortalecer a los ecosistemas en los países de América Latina, pero también tener como estas reflexiones y fuentes de saber qué está pasando y qué necesitan las organizaciones y en el tema. Como les mencionaba, tenemos 3 tipos de apoyos. El primero, que fue la convocatoria del año pasado, que también tuvimos acá un espacio con Macaya, fue, bueno, las campañas de respuesta rápida. Esto fue un fondo un poco más pequeño para proyectos cortos, entre 3 y 6 meses, y eran campañas de comunicación o campañas de visibilización de problemáticas muy conectadas a ventanas de oportunidad específicas en temas relacionados a la protección del espacio cívico y a los derechos humanos. La convocatoria que tenemos abierta al día de hoy y que cierra el 30 de abril, y por la cual estamos el día de hoy acá en esta sesión, es la de organizaciones de empoderamiento cívico. Quiere decir, organizaciones que fortalezcan la experimentación con prácticas innovadoras democráticas que nos permitan aumentar e incrementar el poder ciudadano, pero que también mejoren la calidad de las democracias y que nos ayuden a garantizar mayor justicia social. Otro eje de trabajo que también iremos anunciando durante el año es nuestro eje de trabajo con movimientos, y aquí buscaremos impulsar reformas e iniciativas para hacer a nuestras democracias más transparentes, más inclusivas y representativas. Bueno, las características de este fondo son las siguientes. Primero, tendremos la posibilidad de apoyar a 5 o 6 organizaciones en distintos países de América Latina. Se pueden solicitar recursos entre 80 y $120,000.
Y las organizaciones, como les mencionaba en nuestra parte del eje no financiero, pueden solicitar también apoyo y soporte en todo el tema que tenga que ver con fortalecimiento institucional. Y puede ser reforzar las áreas de comunicación, capacitación en temas de incidencia política, transversalización del tema de enfoque de género, seguridad digital, etcétera. Entonces también hay como para nosotros esta convocatoria es muy especial porque nos permite no solo acompañar proyectos en específico, sino también trabajar de la mano con las organizaciones para fortalecerlas institucionalmente, que se queden ciertas capacidades, habilidades que se logren desarrollar con la implementación del proyecto, que también permitan a esa organización seguir trabajando después de Pulsante, ¿no? Y por eso estamos pidiendo propuestas que tengan una duración entre 18 y 24 meses. Son procesos un poco más largos que lo que tradicionalmente se podría manejar, pero también porque nos interesa poder acompañar por más tiempo para dejar como esas bases un poco más sólidas después de que termine el financiamiento y el acompañamiento de Pulsante. El tipo de organizaciones que pueden postular, bueno, deben ser organizaciones que estén legalmente constituidas, tienen que estar trabajando y registradas en algún país de América Latina y tienen que ser organizaciones que ya tengan trabajo o experiencia probada en temas de ampliación del espacio cívico y como les mencionaba, esto puede ser con la perspectiva online u offline. También estamos buscando organizaciones que trabajen en proyectos y con el objetivo de incluir a voces que tradicionalmente han sido excluidas de los espacios de toma de decisiones. Y también vamos a evaluar el potencial de esas organizaciones para ser fortalecidas, como les mencionaba, institucionalmente, con nuestro eje no financiero, y que sobre todo tengan el potencial de fortalecer el ecosistema en sus países o ya sea en la región. Los criterios de selección evalúan 4 aspectos importantes con diferentes porcentajes, pero bueno, en términos generales, también para que lo tomen en cuenta al momento de llenar sus aplicaciones, es, bueno, tenemos que poder ver en su aplicación el tema de la organización, es, bueno, cuál es la importancia y la capacidad de la organización para fortalecer el ecosistema de innovación y de sociedad civil en su país o en la región o en la localidad en la que ustedes postulan. También evaluamos la consistencia de la propuesta. O sea, esto es si está conectada a un proyecto en específico, pero bueno, cómo ese proyecto va un poco más allá solo de la implementación, sino que también genera un impacto y un cambio a largo plazo en la organización, en el fortalecimiento de sus capacidades y tiene un enfoque de incidencia. También evaluamos el enfoque de género e inclusión. Y aquí en esta parte es importante, no es solo la conformación del equipo que esté balanceada, sino también con el enfoque de impacto del proyecto, cómo esto abona a tener sociedades pues, más inclusivas, más representativas y que también esté esa parte como de manera transversal y que se alinee a los objetivos de Pulsante, ¿no? Entre ellos, nuestros principales objetivos tienen que ver con esta idea de ampliar el espacio cívico y también representar a las voces de los sectores menos representados o vulnerados de la región. Pues por mi parte, esa es como una gran explicación muy en términos generales de qué es Pulsante. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 30 de abril, como les mencionaba, y en esta página que está acá, ahorita también se las ponemos en el chat, pueden encontrar toda esta información y sobre todo el formulario para aplicar. El formulario tiene una serie de preguntas ahí como que van a tener que poder ir como contestando conforme van avanzando, pero también está la posibilidad de descargar el cuestionario, que ustedes revisen las preguntas antes y que ya después regresen a la página y carguen la información. Se les pide ahí que integren un pequeño plan de trabajo, una propuesta de presupuesto. Entonces también los invitamos a que revisen ahí la página con el cuestionario y vamos a estar como muy contentas de poder leer sus aplicaciones. Y me gustaría también un poquito antes de que empiece Suhail a platicarles, bueno, en este ejercicio que hicimos el año pasado, un poco en respuesta a las condiciones que vivimos todos, ¿no? En la pandemia a nivel mundial, fue el Fondo de Respuesta Rápida,
como les mencionaba, eran proyectos más cortos que tenían que ir en alianza. La diferencia entre el Fondo de Respuesta Rápida y el Fondo de Organizaciones que está abierto hoy es que las campañas del Fondo de Respuesta Rápida, uno de los requisitos era que fuesen alianzas entre 2 o más organizaciones con colectivos, activistas, etcétera, para también potenciar el impacto que estas campañas podían tener, ya que tenían un tiempo de vida mucho más chiquito, y esto era un elemento importante para nosotros, ¿no? Eran campañas que invitaban a la movilización, ya sea digital o presencial, dependiendo de las condiciones de cada país, pero que sobre todo buscaban posicionar temas muy concretos en respuesta a los contextos que tenían en los países o en las ciudades en las que se implementaban. Entonces también agradezco muchísimo a Suhaila porque una de las campañas la campaña que ella representa, que es la de No Me Cuidan, que se implementó en la Ciudad de México, pues bueno, ha sido una de nuestras campañas más exitosas y ha sido también un gusto poder trabajar con su organización y con todas las representantes de las colectivas feministas acá en México. Así que muchas gracias y le dejo también el espacio. Súper, Gloria, muchas gracias a ti. Surgen aquí varias dudas, las vamos a responder en un momento. Le doy entonces la palabra a Suhaila y a Suchil para que puedan compartirnos sobre esta campaña. Muchas gracias, Carolina y Gloria, por la invitación. Efectivamente, estamos aquí dos compañeros de la campaña No Me Cuidan contra la violencia institucional machista del 25N al 8M. Yo soy Suhaila, soy directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, que es una de las integrantes de la campaña y que tuvimos la responsabilidad de coordinarla. Y también está aquí Xochitl Rodríguez, que de hecho vamos a empezar nuestra presentación de la campaña con una intervención suya y luego retomo yo parte de la presentación. Entonces, adelante, Xochitl. Bueno, para dar un contexto de cómo se genera la propuesta de la campaña y cómo nos unimos en realidad, tanto Cohesión, o sea, CCIS, Balance, Luchadoras y otras 3 feministas independientes. Pues para empezar, digamos que todo estalla, por decirlo de alguna forma, no que no pasara, pero se hace más evidente que hay casos de violencia sexual de policías hacia mujeres en la Ciudad de México. Entonces, digamos que salen como 3 casos en una misma semana. El más, digamos, el que tuvo más foco de atención fue el caso de una adolescente en Azcapotzalco, y claramente pues eso nos enojó mucho, ¿no? O sea, como a la población en general, pero en realidad a las feministas, porque era como de, bueno, o sea, como que era una muestra clarísima de que evidentemente no nos cuidan, ¿no? Sino que las instituciones policíacas que se supone que esa es su chamba, pues no la estaban haciendo. Entonces empezaron a haber una serie de manifestaciones al respecto de esto, y también como que la respuesta gubernamental en distintos niveles, y obviamente la policía siendo la más obvia, fue que las manifestaciones y protestas feministas a partir de ese momento, de agosto de 2019, si no mal recuerdo, pues más bien la reacción fue empezar a poner a las feministas como que estaban provocando, como que las marchas solo eran caos, que realmente no son legítimas, que no se estaban pidiendo cosas que puede solucionar el gobierno. Es decir, empezó como toda una campaña de deslegitimación y estigmatización hacia las protestas feministas a raíz de estos hechos. Y entonces fue como todo, en todo este momento en que nos conocimos, ¿no? Ojalá hubiera sido en otras circunstancias, pero fue por ello y que dijimos como, o sea, esto claramente, más allá de decir que está mal, o sea, pues hay como toda una responsabilidad de los distintos niveles de gobierno que no están asumiendo y que están cometiendo esta violencia institucional machista, que es como con el término que nos movemos, pero no solamente es por sus acciones, sino por sus omisiones. Y en realidad la violencia institucional no es solo en el momento en que reprimes una marcha, ¿no? Sino también es antes, cuando no das las condiciones para que las mujeres, personas no binarias, personas trans puedan vivir libres de violencia. Es durante las protestas cuando estás haciendo estas afirmaciones de que son ilegítimas, cuando encapsulas a las manifestantes,
cuando les echas gases y luego al día siguiente, bueno, eso sería después, pero al día siguiente dices que no les echaste nada en la cara, ¿no? Cuando hay mucho testimonio gráfico, y después pues esta onda de, de gaslighteo y de haremos todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir, pero vuelva a ocurrir en la siguiente marcha. Entonces, digamos, lo que buscábamos con, creo que ahorita podrá hablar más Suhaila de eso, pero básicamente fue así como nos encontramos, y cuando surgió la posibilidad, o más bien encontramos la convocatoria de Pulsante, pues fue como de, este es un buen momento para impulsar estas ideas que ya tenemos muy concretas, o de lo que pensamos, o sea, no porque no se puedan desarrollar, pero lo que me refiero es que ya había un sustento para decir como de podemos empezar a abarcar como de lo que ya está, de lo que está sucediendo con este gobierno nuevo, para explicar qué es la violencia institucional, cómo se manifiesta dentro de las protestas feministas, pero también como antes y después. Es decir, no es que los problemas brotan de la nada en una protesta, hay como todo un contexto detrás. Entonces nos interesaba mucho como poder tanto como a veces ciertos términos no pegan tanto, pero nos importaba mucho que las feministas sepamos qué es la violencia institucional machista para poder defendernos, en primer lugar. Segundo, poder platicar con más feministas de México para poder entender cómo ocurre esta violencia en distintos estados del país, ya que, bueno, nosotras estamos en Ciudad de México, que es la capital, pero eso no quiere decir que pues, somos el centro del universo, ¿verdad? Entonces, para conocer cómo operan estos mecanismos de violencia en otras entidades, ¿no? Que a veces son con muchísima más violencia, pero tienen menos foco mediático, ¿no? Entonces, eso también nos interesaba también como poder generar herramientas para que entonces frente a esta violencia que por el momento se mantiene, ¿qué podemos hacer frente a ella? Ya tanto en el momento de autocuidado, de seguridad, pero también de conocer nuestros derechos, de saber por qué cosas sí te pueden detener, por cuáles no, y por cuáles no te pueden dar como, una palabra no es penas, pues, pero por los cuales no te pueden como traer en la patrulla dando vueltas, ¿no? O no te pueden como inventar cargos, ¿no? O sea, porque eso es falso, pero sucede. Entonces nos importaba mucho como poder aterrizar en estas distintas áreas. Buenísimo, muchas gracias, Xochitl, por compartir ese antecedente. Y creo que ese es un punto interesante de nuestra campaña, que somos personas, mujeres, personas no binarias, que ya nos conocíamos antes de que se emitiera la convocatoria, que habíamos trabajado de manera voluntaria en tratar de posicionar información sobre esta violencia institucional machista que ejercen quienes deberían de cuidarnos, y en particular sobre los delitos sexuales que estaban cometiendo policías en la Ciudad de México. Y cuando recibimos en la cuenta de Twitter de CCIS por parte de Gloria la convocatoria de Pulsante del Fondo de Respuesta Rápida, desde CCIS pensamos que era una buena oportunidad de seguir colaborando con estas compañeras y compañeros, pero de hacerlo también a otra escala, de otra forma, también de poder retribuir el trabajo que estaban haciendo y que estábamos haciendo. Y por un lado nos emocionó muchísimo ser la primer iniciativa que se financió en México con este fondo, y te agradezco muchísimo, Gloria, porque además en este caso no sé qué tan frecuente sea, pero en este caso ahora sí que nos llegó la convocatoria para que pudiéramos hacer una propuesta, y creo que fue muy positivo que sí se financiara esta propuesta, que no solo tiene que ver con violencia de género, sino con la violencia que ejercen las instituciones y las autoridades responsables de cuidarnos en contra de nosotras. Y también fue interesante la discusión que tuvimos en colectiva sobre cómo podíamos identificar la ventana de oportunidad para esta campaña, ¿no? Sabemos que la violencia de género y la violencia institucional son un problema estructural, y la convocatoria, en el caso del Fondo de Respuesta Rápida, era muy explícita en que había que tener muy clara la ventana de oportunidad. Y nosotras definimos esa ventana de oportunidad en dos sentidos. Uno, temporal, y entonces fijamos la campaña del 25 de noviembre del 2020
al 8M del 2021, o sea, del Día Internacional para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, al Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Esa era una primera forma de identificar nuestra ventana de oportunidad. Y la otra, como decía Xochitl, es que dentro de todas las formas de violencia institucional que ejercen las autoridades en contra de nosotras y nosotres, decidimos centrarnos en la violencia institucional en el contexto de las protestas feministas, en lo que sucede antes, durante y después de estas protestas feministas. Y pensando en esa ventana de oportunidad, definimos distintos productos que les queremos compartir en términos generales. Hay un micrositio que nos apoyó a crear Pulsante de la campaña y ahí pueden acceder a varios de los materiales, pero ahorita con el apoyo de Xochitl vamos a compartirles algunos de estos productos. El primer esfuerzo y producto que hicimos en el marco de la campaña fue un proceso formativo entre pares, entre compañeras feministas de organizaciones y colectivas que estaban interesadas en la violencia contra las mujeres y en saber qué era eso de violencia institucional, cómo se ejerce, cómo cuidarse de la violencia institucional en el contexto de las protestas feministas y también cómo exigirle a sus autoridades que previnieran, atendieran, sancionaran y repararan la violencia institucional. Entonces, convocamos a un proceso formativo que fue liderado por Balance y además sistematizado en cada una de sus sesiones, con compañeras de todos los estados de la República Mexicana. México es una federación y, como decía Xochitl, no somos el centro ni del universo ni del país. La violencia institucional machista se ejerce en todo el territorio nacional y queríamos pensar junto con otras compañeras y compañeros cómo estaba ocurriendo en distintos contextos. Entonces, participaron más de 60 compañeras de los 32 estados de la República Mexicana, diversas en cuanto a su identidad de género, a su orientación sexual. También tuvimos algunas compañeras con discapacidad visual y asumimos la responsabilidad que nos tocaba como organizaciones de tomar las medidas que tuviéramos que tomar para que su participación pudiera ser pues en igualdad de oportunidades, compañeras que se autoadscriben como indígenas y como afromexicanas, y ese fue, yo creo que el punto de partida más interesante de la campaña, porque entonces tuvimos no solo la experiencia de quienes formábamos la iniciativa, sino una experiencia colectiva, nacional, descentralizada de cómo se estaba ejerciendo la violencia institucional machista en el contexto de las protestas. También dos compañeras, Iracema y Daniela, hicieron un análisis de notas periodísticas, de más de 200 notas de medios nacionales y locales, también para ver qué es lo que se estaba cubriendo sobre las protestas. No les sorprenderá saber que uno de los hallazgos pues, es lo centralizada que está la cobertura, ¿no? Si no sucede en las principales ciudades del país, prácticamente no aparecen notas, y cuando aparecen notas desde los medios de comunicación, el tono está muy alineado con lo que hacen algunas autoridades de criminalizar y estigmatizar la protesta, ¿no? Entonces, pareciera que el hecho noticioso es que se rompió un vidrio, como si el hecho noticioso no fuera la violencia que se ejerce contra nosotras todos los días y la propia violencia que ejercen las autoridades, y nuestra intención de decir basta, no puede ser que quienes deberían de cuidarnos están violentándonos tanto con sus actos como con sus omisiones. Y este análisis de las notas periodísticas después se tradujo a sugerencia de Gloria, que agradecemos mucho, en la facilitación de un taller a reporteras, a periodistas, a medios de comunicación antes del 8M para poder darles algunos como puntos muy concretos de qué deberían de hacer y qué no deberían de hacer para cubrir las protestas feministas. Y además generamos algunos recursos que son los materiales que ahora les podemos mostrar. Uno de ellos es un kit feminista, una guía para el autocuidado
individual y colectivo, que ese fue liderado por nuestras compañeras de luchadoras. Todos los productos fueron construidos colectivamente, pero también hubo un rol importante de cada una de las organizaciones en liderar algunos de estos. Este fue liderado por luchadoras. Y en este kit que nos está compartiendo Xoch, vemos qué medidas podríamos adoptar quienes queremos ejercer nuestro derecho a la libre expresión, a la manifestación, a la protesta en estos días. En particular, este fue para el 8M de este año. ¿Qué deberíamos de hacer antes de la protesta? ¿Qué podemos hacer durante la protesta y después de la protesta para cuidarnos? O sea, para saber a qué tenemos derecho, como mencionaba Xoch, o sea que si yo llevo a cabo ciertas conductas, dependiendo de en qué lugar de la República Mexicana estoy, esa conducta puede verse como parte de la protesta, que es como debería de verse desde un enfoque de derechos humanos, pero también hay conductas que se consideran faltas administrativas o delitos en distintos estados, y uno de los puntos que hacíamos es que uno debería de saber si eso está prohibido o no, no obvio para reforzar la criminalización, sino para poder elegir cómo accionar y contemplar las posibles consecuencias. Entonces, en el antes está, por ejemplo, hacer un análisis de riesgos en los contextos particulares. No es el mismo riesgo el que tienen compañeras de Tamaulipas que el que tienen compañeras de Jalisco o de Yucatán o de algún otro lugar. También analizar el marco jurídico vigente. Ajá. ¿Ok? Hacer un mapeo de actores también, de quienes han estado involucradas en las manifestaciones, cuál ha sido la respuesta de las autoridades en el contexto de distintas manifestaciones. Con quién nos podemos aliar, tanto de sociedad civil, de academia, de otras colectivas y personas feministas. Entonces, ese es el antes, ¿no? Después, definir un protocolo de seguridad, o sea, saber dónde va a ser la marcha, cuál va a ser la ruta, cuáles son posibles puntos de escape en caso de que haya encapsulamiento y otras formas de violencia institucional. Luego, durante la marcha, también cómo tomar medidas, por ejemplo, de protección de la intimidad y la privacidad de las compañeras que se están manifestando, no tomar fotos a los rostros, no publicar, desactivar la ubicación, tener a alguien que esté fuera de la marcha monitoreando, y también después de la protesta, ¿qué hacer? ¿No? Quitarse las cosas que te permiten identificarte como alguien que estuvo involucrada en la manifestación, no ir sola, avisarle a tu contacto que realmente ya estás en tu casa, monitorear la cobertura que hacen los medios de comunicación y los pronunciamientos de las autoridades después de la protesta, etcétera. Aquí generamos postales como con información como más sintética y una guía amplia que detallaba estas acciones. También otro de los productos, que es el otro lado de la moneda, este era el autocuidado de las compañeras y compañeros, y queríamos ver el otro lado de la moneda de las autoridades, y definimos principios y medidas irreductibles que debían de cumplir las autoridades federales, estatales y municipales para no ejercer violencia institucional machista en el contexto de las protestas feministas. Entonces, ahora, del lado de las instituciones, ¿qué debían de hacer? Por ejemplo, reconocer las aportaciones de las compañeras y compañeros que están exigiendo el cumplimiento de los derechos de las mujeres, posicionarse en contra de la violencia institucional, y también qué no deberían de hacer. En lo que no deberían de hacer, yo creo que el mensaje más importante era no responderle a la exigencia de las mujeres, personas trans y personas no binarias con policías y militares, sino responder con otras autoridades del Estado mexicano que también tienen responsabilidades, y en el caso de que hubiera un despliegue de policías, pues medidas básicas que deberían de cumplir, ¿no? Que tuvieran uniforme, que estuvieran identificados, que si usaban la fuerza fuera conforme al propio marco de derechos humanos y no de manera desproporcionada. Y un punto bien importante y bien sensible en el contexto mexicano y en otros también es que las autoridades tenían que saber que desplegar a policías
era desplegar, aparte de la razón por la cual suceden las protestas, precisamente por este antecedente de los delitos sexuales que están cometiendo en contra de nosotras. Y después este documento que fue distribuido entre autoridades estatales, municipales y federales de México, lo tradujimos como en un bingo, siendo un poco sarcásticas de cómo las autoridades de las distintas entidades en México prácticamente incumplieron todas las recomendaciones que habíamos hecho sobre violencia institucional machista, ¿no? No se posicionaron en contra de la violencia, no solicitaron acompañamiento de comisiones locales, vigilaron a personas que acudían a la protesta, hicieron cateos en casas una noche antes de la protesta, en fin. Estos son algunos ejemplos de los materiales de comunicación que se han generado, que fueron liderados también por Balance. Tenemos materiales de comunicación muy ricos que además pueden ser aplicados y replicados en otras manifestaciones en México o en otros contextos de América Latina, porque al final, independientemente del país en el que estemos, por el marco internacional de los derechos humanos, pues tenemos reconocidos los mismos derechos como personas, como mujeres, como personas trans y como personas no binarias. Entonces, eso es lo que hicimos. Y por último, para concluir y no tomar más tiempo, solo comentarles también que la experiencia de colaboración con Gloria y con Pulsante fue muy positiva. Creo que desde las primeras conversaciones que tuvimos identificamos una disposición a ser muy flexibles por parte de Pulsante, o sea, como ajustarse un poco a nuestros tiempos y a nuestros requerimientos que eran de repente muy intensivos y luego prácticamente parecía que habíamos desaparecido, pero no. Y creo que eso también fue muy valioso, esa flexibilidad por parte de Pulsante y también las ofertas que nos hicieron en distintos momentos del proceso de poder apoyarnos precisamente con este apoyo no financiero, ¿no? Como dándonos recomendaciones para la comunicación, la propia sugerencia para el taller con periodistas, la creación del micrositio y también explorando, por ejemplo, si podíamos beneficiarnos de un acompañamiento de una consultoría para hacer una planeación a futuro, etcétera. Entonces, pues también que quienes están escuchando y pensando en aplicar a esta convocatoria, sepan que por lo menos del lado de la campaña de No Me Cuidan, la experiencia fue muy positiva y también agradecerte, Gloria, el apoyo de Pulsante y esa disposición y flexibilidad. No sé, Xoch, si quieras agregar algo más. Fue una gran experiencia y creo que aunque ya estábamos haciendo este trabajo con nuestras herramientas y el alcance que podíamos, creo que el empuje que dio Pulsante, por ejemplo, ayudó bastante, digo, en todos los sentidos, pero me gustaría como recalcar la parte del proceso formativo que tuvimos con 60 personas, ¿no? De todo México. Y yo creo que ese fue, o sea, para mí, de todo, o sea, como fue un pilar para poder comprender cómo está sucediendo en otros sitios de México, cómo podemos apoyar, cómo intervienen otras cosas como, no sé, el narco, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo intervienen otras dinámicas que no necesariamente pasan en CDMX, cómo aquí, cuando fue en Cancún, pues le sacaron las pistolas, ¿no? Y aquí, pues, no ha ocurrido, ¿no? No a ese nivel. Entonces me pareció que fue como muy importante porque también fue como un, dentro de nuestro feminismo, también como poder explorar que hay muchísimos otros contextos. Entonces, por ejemplo, creo que ahí el apoyo de Pulsante fue como súper importante para poder hacer eso. Entonces, entrenle. Está certificado. Y sí, si tienen más preguntas o lo que sea, les podemos compartir. Creo que aquí ya pusieron... Ah, no, no lo han puesto. Si quieren, les pongo como el link del kit por si quieren revisarlo, porque pusieron, Juan Carlos puso, hay que socializarla. En su momento, por el 8M, sí se le dio como un empuje, pero como que, pues sí, ¿no? Van pasando las fechas. Normalmente las feministas ya tenemos una agenda, ¿no? Muy puntual de fechas, pero nunca pasa que siempre hay una que sale de la nada. Entonces les compartimos los materiales de este lado y muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Suhaila y Xochitl, por esta iniciativa y por compartirnos un poco de lo que ha sido la experiencia, pero también de cómo Pulsante suma a poder movilizar este tipo de iniciativas. Me gustaría, pues para los participantes y las organizaciones que nos están escuchando, también como resaltar algunas claves de lo que escuchamos que tuvo esta iniciativa. Hay una definición de una problemática latente que está muy bien estructurada, pero también hay una alianza muy interesante entre diferentes actores de la sociedad civil y adicional a esto ellas mencionaban algo que es muy importante en esos temas de encontrar oportunidades de movilización de recursos y es la capacidad de replicar las iniciativas, no solo en el mismo contexto, sino en otro tipo de contextos. Sé que Gloria ya nos había mencionado también algunos temas que fueron muy prioritarios al momento de decidir a qué tipo de organizaciones o iniciativas dar este tipo de recursos y es muy importante que todos aprendamos pues desde los ejemplos prácticos y desde la vida real pues que todos llevamos. Entonces, bueno, sé que Gloria ya has venido contestando algunas preguntas. Sin embargo, te las voy a compartir nuevamente porque hay algunos participantes que se fueron uniendo un poco después de tu intervención, entonces para que les aclaremos nuevamente. Aquí nos preguntan de Youth Social Impact Leaders, ¿cómo evalúan la experiencia de las organizaciones? Muchas gracias, Caro. Sí, bueno, les comentaba que ahí en el cuestionario de aplicación hay una sección donde se les pide justamente que expliquen el eje de trabajo, la experiencia, proyectos previos que tenga la organización y ahí podemos ver un poco del trabajo de lo que hacen. Entonces, ese elemento se califica dentro del cuestionario de aplicación. Y también solo un comentario como muy, muy chiquito y muy nota al pie a la presentación de Suhaili y de Xochitl. Muchísimas gracias, chicas. Es el tema de que, preguntaban por ahí también, el tema del fondo de respuesta rápida eran como campañas muy concretas, ¿no? A momentums, a contextos, y el elemento de comunicación era súper importante. Pero también para esta convocatoria, que es la del fondo de organizaciones, también se toma en cuenta que el proyecto no solamente sea la implementación, el fortalecimiento de la organización, sino que también se pueda tener un proceso de comunicación para la incidencia, que también es algo que Pulsante busca muchísimo, es decir, cómo posicionamos estos temas en la agenda pública, pero también y qué cambios vamos a generar o el impacto que estas iniciativas tienen. Entonces también es uno de los elementos que pedimos y que les pediríamos que en su proyecto de trabajo incluyan también esta parte comunicacional. Súper. Importante recalcar que pues esta es la primera convocatoria de este fondo, entonces pues en específico aún no se han financiado otros proyectos porque nos preguntaban pues por ejemplos que ya hubieran sido financiados, entonces es la primera vez que se abre esta convocatoria. Preguntaban si para esa convocatoria es posible postular un proyecto que ya inició o solamente proyectos nuevos. Es posible un proyecto que ya se haya iniciado, que ya esté como avanzado, pero bueno, como el tiempo de la convocatoria es de 1 año y medio a 2 años, sería justo cuál es ese siguiente paso o cómo Pulsante podría potenciar el impacto, la vida y el alcance del proyecto que ya está iniciado. Súper. Hay otro tema que preguntaban y era sobre el alcance del proyecto a nivel local o en otras ciudades. Y ahí también pues aprovechar para que nos cuentes nuevamente a qué países está dirigida esta convocatoria. Bueno, esta es una convocatoria regional, o sea, puede aplicar cualquier país desde México a Tierra del Fuego o ciudad también, que también es o sea, un elemento importante, ¿no? Puede ser un proyecto ya sea a nivel nacional o a nivel local, también puede ser un proyecto municipal, estatal, entonces también esa es una de las, como de la flexibilidad que tenemos y los invitaría a que nos manden sus propuestas, ya que no hay una restricción a una zona o geográfica más que América Latina. Súper, de acuerdo.
Aquí hay unas preguntas un poquito más específicas de si temas, por ejemplo, en el presupuesto, como lo son los honorarios de quienes trabajan en el proyecto, hacen parte de lo que financiaría Pulsante. Sí, en la propuesta se puede incluir honorarios, bueno, viene la propuesta y la parte de presupuesto, y se puede incluir honorarios o incluso contratación de consultorías. Entonces ahí también en esa parte hay flexibilidad para incluir, no sé, me imagino también al oficial de programa, que muchas veces lleva esto. Entonces es posible incluir honorarios del equipo. Súper. Bueno, hay varias preguntas interesantes. Dentro del empoderamiento cívico se podrían abordar temáticas de protección a la niñez, prevención del maltrato, familia. Sí, buscamos, o sea, aquí es importante como destacar que el enfoque pulsante es ampliar el espacio cívico, o sea, cómo logramos que más gente participe, que se respeten los derechos, que se respeten las libertades y muchas veces a ciertos grupos que no están a veces en las discusiones públicas o que precisamente no han logrado llegar a estos espacios de toma de decisiones. Lo que nos interesa mucho es promover cómo nos sentamos todos a la mesa para resolver los problemas que hoy nuestros países, nuestras democracias enfrentan. Puede ser un proyecto que esté enfocado a grupos vulnerables, puede ser la niñez, mujeres indígenas, mujeres afro, o sea, hay, en América Latina tenemos un sinfín de grupos que no son minoritarios, pero sí son vulnerados. Y creemos que esta parte es muy importante. Es importante conectar el trabajo con esos grupos a procesos de participación, movilización, democracia, o sea, no puede ser como un proyecto aislado. Incluso por ahí preguntaban, y me adelanto tal vez un poquito, Caro, había una pregunta sobre, creo que una organización trabajaba temas ambientales o protección de animales, algo así, y es cómo conectamos esos temas al tema de espacio cívico, ciudadanía activa. Entonces también cómo la ciudadanía fortalece su ejercicio de ser ciudadano o ciudadana a través de involucrarse en otros temas y a través de, eso es lo que buscamos en Pulsante, o sea, que podamos detonar procesos de incidencia, de cambio, conectados, porque todo esto es lo que fortalece a nuestras democracias, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, cuando se diseñan políticas públicas más inclusivas, que nos representen a todos. Sabemos que hoy hay como un desencanto también de nuestros gobiernos y nuestros sistemas políticos porque hay muchas fallas, pero bueno, ¿cómo generamos esos espacios? Y también es importante esa parte, la colaboración. No es solamente sociedad civil trabajando por separado, sino también cómo nos podemos acercar a nuestros gobiernos y cómo creamos esos y detonamos esos espacios de colaboración y co-creación, que también es algo que desde Adina fomentamos muchísimo. Y aquí como un ejemplo muy concreto, en la campaña, por ejemplo, No Me Cuidan, si bien era algo que podría tomarse como una crítica muy fuerte al Estado y a la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres, también hubo una propuesta de solución, ¿no? Y está esta guía donde están las recomendaciones súper específicas para los cuerpos de seguridad, para funcionarios públicos. Entonces también esa parte de no solamente es decir esto está mal, pero también estamos proponiendo y estos proyectos logran ese gran paso. Es decir, aquí está una propuesta de solución, sentémonos a la mesa a dialogar con esto, que ya es un camino bastante recorrido y con toda esta experiencia y con todo lo que ellas fueron recopilando durante este tiempo. Entonces también estos procesos que van a ser todavía más largos es fortalecer a las organizaciones, crear estos procesos que detonen cambios, crear las propuestas para solucionar los retos y que sea como algo también más tangible, que no quede solo en una investigación general o en un mapeo que se haga de un tema, sino que también es como dar el siguiente paso. Claro que sí, súper. Muchas gracias, Gloria. Voy a hacer dos preguntas más porque ya debemos continuar, pero aquí nos preguntan si puede ser un proyecto binacional o trinacional del que se pueda presentar a la convocatoria y por otro lado, ¿cuántos proyectos van a ser seleccionados en esta convocatoria? Sí, respecto a tener un proyecto que abarque más de un país, es posible. Solamente les pedimos que porfa sean súper claras en su postulación, porque esto requiere obviamente más trabajo en cuestión de cómo se va a aterrizar y cómo se articulan esas redes o esas colaboraciones en los otros países. Que tomen en cuenta el tiempo que tienen y el presupuesto al que pueden acceder. Entonces también es importante que eso se especifique bien en la postulación, si fuese un proyecto binacional o trinacional, cuál es el objetivo y cuáles serían los procesos de incidencia que se detonan en esos países
para que no solamente quedara en la creación de una red, tiene que ser como más allá, ¿no? ¿Qué va a hacer esa red o qué va a cambiar esa red? Y el tema de cuántas organizaciones vamos a seleccionar, se van a seleccionar entre 5 y 6 organizaciones a nivel regional. Vale. Nos preguntan aquí también, ligado a eso, ¿cuándo sería la fecha de notificación de los proyectos seleccionados? Bueno, nosotros cerramos convocatoria el 30 de abril y estaremos usando todo mayo porque pasan por diferentes etapas de evaluación y nuestro comité ya seleccionará y evaluará las propuestas. Estamos más o menos calculando que estaríamos anunciando para principios de junio. Perfecto, súper. Bueno, Gloria, nosotros dejaremos por acá algún contacto para que puedan seguir enviando preguntas sobre la convocatoria y bueno, para que podamos continuar con el espacio. Muchas gracias a ti y a nuestras invitadas por esta intervención que es de mucho valor porque las organizaciones pues queremos entender cada vez más qué tipo de proyectos sí aplican y pues, qué tipo de proyectos no aplican a una convocatoria en específico. Entonces, muchas gracias por la intervención y cualquier cosa igual puedes seguir respondiendo acá atrás del cuadro de preguntas. Muchas gracias. Bueno, voy a darle entonces la palabra a Catherine Hell. Ella es líder de proyectos y alianzas de Caring for Colombia. Nos va a contar un poquito quién es Caring for Colombia y cuál es este convenio, convocatoria de alianzas que ellos van a abrir en este momento. Entonces, Catherine, te doy la palabra y bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo, mil gracias por este panel tan interesante sobre los derechos del empoderamiento de la sociedad civil y por visibilizar estas causas tan importantes. Mi nombre es Catherine Helt, yo soy la líder de alianzas y proyectos de la organización Caring for Colombia. Nosotros somos una entidad de segundo nivel y operamos como patrocinador fiscal para entidades en Colombia que están buscando validar y certificar las donaciones desde Estados Unidos para el país. Entonces ahorita mismo voy a empezar a mostrarles de qué se trata mi intervención del día de hoy, que básicamente lo que buscamos es explicarles a las organizaciones que nos han contactado de qué se trata tener un patrocinador fiscal y si realmente es lo que ustedes necesitan. Si tienen alguna pregunta, obviamente podemos hacerla por el chat y me las irá contando Carolina. Como les estaba contando, Caring for Colombia es una entidad de segundo nivel. Nuestra fundadora lleva 18 años canalizando recursos desde Estados Unidos, contactando donantes con organizaciones y proyectos sociales de alto impacto en el país. Nosotros abrimos una convocatoria en mayo de este año para conocer nuevas entidades sociales que quieran adquirir servicios de patrocinio fiscal. El año pasado lo hicimos a partir de un formulario único donde todas las organizaciones nos compartían sus estatutos, su junta directiva, sus pruebas de existencia legal, estados financieros. Y lo que nos dimos cuenta es que a pesar de tener muchas veces los papeles en línea, las organizaciones no tienen donantes en Estados Unidos. Lo que estamos buscando este año es concentrarnos en identificar primero la capacidad de operación de la organización, su capacidad de recaudo y si sí tienen o no tienen aliados en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno solo necesita un patrocinador fiscal cuando ya tiene identificado un donante que le quiere entregar recursos al proyecto, que quiere invertir en el proyecto. Básicamente, nosotros somos un patrocinador fiscal como lo es, ¿cómo se llama este? Colombia Cuida Colombia, creo, también está Global Giving, perdón. Ya. Ay, Dios mío. Y lo que ustedes tienen que hacer
con su patrocinador fiscal es encontrar una organización cuya misión sea semejante a la de ustedes. Nuestra misión fundamental desde Caring for Colombia es contribuir a los procesos de arte, salud y educación. Dentro de lo que ha pasado estos últimos años, hemos estado trabajando también en desarrollo comunitario, en empoderamiento femenino, y recientemente el tema de los derechos civiles nos ha parecido muy importante apoyar, y hay organizaciones que están buscando un patrocinador fiscal precisamente para canalizar recursos en este tipo de proyectos. Entonces, las organizaciones deben encontrar su patrocinador fiscal a partir de sus propias conexiones, de reunirse con el patrocinador, que en ese caso se reúne conmigo y con la gente de la organización, para entablar una relación, porque nosotros como entidad los vamos a representar ante el gobierno de Estados Unidos y ante sus donantes. Entonces la relación tiene que ser muy cercana y de muchísima confianza. El patrocinador fiscal presta unos servicios. Entonces nosotros desde Caring for Colombia tenemos la posibilidad de ayudarles en sus propuestas para los grants o subvenciones, en revisar sus informes financieros, la narrativa de sus presupuestos, en ayudarles en lo que podamos en la gestión de sus contratos, ofrecerles ayuda de pronto si no la piden, en encontrar proveedores para prestarles servicios a la organización, y en auditar sus estados financieros para las presentaciones de los donantes. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregar estos documentos y de decir que fueron revisados y avalados por la organización de segundo nivel. Tenemos la obligación de permitirles acceso a reuniones con sus donantes, donde nosotros somos básicamente su apoyo. Y aparte de todo, lo que hacemos nosotros es garantizar la trazabilidad contable y el ingreso de los recursos al país de una forma legal. También investigamos a los donantes, así como investigamos a la organización a la que se le entrega la donación. Entonces, para resumirles la historia, un patrocinador fiscal es el que les da a ustedes el certificado de extensión de impuestos, le recibimos y le reconocemos las contribuciones caritativas a las organizaciones, les ayudamos con todo el tema de las tasas de cambio y el manejo de fondos. Entonces nosotros enviamos los recursos a los bancos en Colombia. Por esto es muy importante que cuando vean el formulario nos escriban en números la cuenta bancaria. A veces es chistoso porque dicen ya les mandé el certificado, pero yo prefiero que ustedes mismos escriban los números y que tengamos una garantía 100% de que no vamos a tener errores de ninguna clase en el envío de documentos ni en el envío de dinero. Muchas veces pedimos los documentos dos o tres veces porque no llegan firmados, porque los PDF son de documentos muy antiguos y no son legibles, y nuestros abogados y nuestro equipo dicen no, este documento no es claro, yo necesito verlo otra vez. ¿Y qué tiene que hacer el proyecto patrocinado? Ellos tienen que decirle al donante, por ejemplo, que a nombre, digamos, de la organización, digamos, para Macaya, ellos tienen que decir, mire, señor donante, nosotros somos Macaya y existimos en Colombia, tenemos un certificado de equivalencia, pero si usted necesita su certificado de retribuciones para impuestos, se lo tenemos que entregar a través de Caring for Colombia, que es nuestro patrocinador fiscal. Ustedes tienen que mantener la relación con su donante, porque el donante no es de Caring for Colombia, el donante en este caso hipotético es de Macaya. Por esta razón ustedes también pagan las tasas administrativas y ahí nosotros les enviamos los fondos del patrocinador. Nosotros solo retenemos el porcentaje que se acuerde con nosotros previamente. También es importante que ustedes, cuando reciban una subvención, lleven un registro contable de los recursos y entreguen todos los reportes solicitados por nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega la comunicación directa del donante y de su parte contable. Entonces siempre somos como esa entidad que tiene que estar detrás de que todo esté en orden. Muchas veces
no tenemos que hacer mucho el esfuerzo porque las organizaciones con las que trabajamos son muy pilas y siempre están al día con todo, pero es una relación de confianza que se forma entre este triángulo de cooperación. Acá se los voy a mostrar. Entonces, para resumir, el patrocinador fiscal y el proyecto o la organización social hacen un contrato que se llama contrato de patrocinio fiscal. Nosotros como patrocinador recibimos los recursos en Estados Unidos. Esta relación le permite al proyecto generarle un beneficio tributario a través de nuestra figura hacia el donante. Y generamos este triángulo. El donante que le quiere entregar recursos al proyecto y el patrocinador fiscal que también está interesado en que el proyecto le vaya bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Gracias, Katherine. Sí, sí, pues bueno, yo tengo varias, ya te las voy a hacer. Un poco para aclarar este tema, hay muchas convocatorias, muchas oportunidades o muchas relaciones con donantes, con fundaciones filantrópicas en Estados Unidos que van a requerir que nuestra organización en Colombia pues cuente con este registro que nos comparte Katherine. Entonces, organizaciones como Caring for Colombia ayudan a que organizaciones en nuestro país puedan acceder a este tipo de recursos. Por ahí había una pregunta sobre si conocías en México o en otros países de América Latina organizaciones que hagan lo mismo que ustedes hacen como pares en otros países. Y pues si conoces nos puedes dejar aquí en las preguntas. Y en caso de que no, habría que buscar pues ya en cada país qué tipo de organizaciones hacen este apoyo. Yo pensaría, dime. claro, en realidad, que como patrocinador fiscal podríamos canalizar recursos a otros lugares en Latinoamérica, pero tenemos, como personalmente siento que tenemos un impedimento y es que no conocemos la reglamentación en México. O sea, la ventaja acá es que todos los que trabajamos en Caring for Colombia somos colombianos y conocemos muy bien cómo son los procesos de registro y representación legal de una entidad. Digamos que en el punto de transferir los recursos y poderlos representar jurídicamente creo que no habría ningún problema, pero debería validar con los abogados de Caring si nosotros tendríamos la posibilidad de hacerlo hacia México y qué requiere de nosotros, porque finalmente nosotros no estamos constituidos en Colombia, solo estamos constituidos en Nueva York. Entonces yo diría que me guardo la respuesta para la otra semana, si me la quieren enviar en el correo, ya les vuelvo a poner el slide donde está la dirección de Caring for Colombia, ahí nos pueden llamar o nos pueden escribir y yo les tengo ese dato fijo la otra semana cuando me validen si pudiéramos pasar dinero a México. Súper. Bueno, yo tengo otras preguntas por acá y más relacionadas pues con lo que viene haciendo Caring for Colombia y es en qué áreas temáticas buscan ustedes o apoyan organizaciones para poder transferir este tipo de apoyo de patrocinador fiscal. Pues como les decía yo acá, lo más importante para nosotros es tener visiones semejantes. Una misión semejante es que, digamos, nosotros estamos interesados en darle recursos a todas las organizaciones que quieran contribuir al desarrollo del país. Es una misión supremamente grande porque apoyamos proyectos en arte, en salud, en educación y aparte también hemos apoyado desarrollo comunitario, construcción, hemos nominado líderes a premios de la UNESCO. Entonces yo diría que entre más grande es la misión del patrocinador fiscal, más proyectos pueden entrar, pero sí es importante que ustedes tengan una buena relación con la organización con la que van a hacer este matrimonio de patrocinio fiscal, digo yo. Súper. Hay otra pregunta como en esa línea y es ¿qué consideran ustedes como proyectos de alto impacto? Un proyecto de alto impacto es un proyecto que, bueno, vamos a ponerlo en este marco. Los donantes en Estados Unidos buscan que con sus recursos se ayude a la mayor cantidad de gente y que esa mayor cantidad de beneficiarios se pueda lograr con aprovechar muy bien los recursos. Entonces, por ejemplo,
tengo proyectos de $10.000 que van a becar a 22 personas versus tengo proyectos de $10.000 donde virtualmente estoy atendiendo 300 o 400 personas. Puede que no tenga la misma calidad de interacción uno a uno, pero en la época de la virtualidad, el donante, en este caso hipotético, se iría con el proyecto de 300 personas, porque dice, mis recursos, que son poquitos, son $10.000, van a ayudar a más personas, versus una organización que me pida recursos para 22, ¿cierto? O de pronto me dicen, mira, es que queremos, no sé, tenemos un proyecto en los Caring 5, que será parte de otro webinar, donde nuestro recurso fue para mejorar una cocina y para pagar 2 docentes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esos 2 docentes? Que ellos están atendiendo una casa entera de estudiantes, donde hay 300 personas beneficiarias, 300 personas que van a poder ejercer una labor a partir de estas clases que les van a dar. Entonces, sí se está pagando 3 rubros muy específicos, pero los beneficiarios directos son muchísimos. Entonces creo que es una cuestión de qué tan bien se plantea el proyecto para que uno lo pueda o no lo pueda apoyar. Súper, Catherine. Tengo otra pregunta y es si este año ustedes también, y que nos cuentes un poquito sobre estos procesos, si van a abrir convocatorias de grants para organizaciones. Vamos a abrir la convocatoria de grants para organizaciones, pero lo vamos a abrir de forma cerrada. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando hicimos los Caring 5, fue la primera convocatoria abierta. Estábamos buscando conocer nuevas organizaciones. Conocimos tantas organizaciones y vimos tantos proyectos increíbles que nos dio mucho pesar solo seleccionar 12. Pues también por el tema de que no teníamos más recursos. Entonces lo que queremos hacer este año es a esas organizaciones que ya les recibimos los documentos y a aquellas que se presenten a estos 2 formularios y pasen los filtros, las vamos a invitar a una convocatoria cerrada. Pero obviamente lo que está abierto es este formulario, ¿no? Si ustedes cumplen los 2 requisitos, ya pueden acceder a que sean invitados a esta convocatoria. Ok. Catherine, y hay un tema muy interesante que ustedes también manejan y es que apoyan a las organizaciones que son aliadas de ustedes a hacer campañas de donación en ciertos momentos del año. Entonces, pues chévere también si nos cuentas un poquito de este tipo de iniciativas que surgen desde Caring. Esta semana, puntualmente, estamos en el Spanish Fiesta Week. El Spanish Fiesta Week, voy a dar de compartir pantalla mientras les busco el flyer de la información. El Spanish Fiesta Week fue una semana donde escogimos 3 organizaciones en distintos lugares del territorio nacional que están fortaleciendo procesos de lectoescritura. Escogimos Chocó, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, con 3 organizaciones que son Fundación Ratón de Biblioteca, que creo que llegaron a través de ustedes, Fundación Motete, que es una organización muy chévere en el Chocó, y escogimos a la Fundación Latir, que es una fundación muy nueva que está trabajando en municipios diferentes de entre Boyacá y Cundinamarca, en unas veredas pues muy alejadas que están cerca a centros urbanos muy grandes. Los escogimos a ellos porque están llevando pues estos procesos de educación, y lo que hicimos con ellos fue lanzar una campaña que se llama Caring for Stories, Escribir para Soñar. Llevamos ya 2 semanas de campaña, ha sido bastante complicado, les cuento, porque los donantes en Estados Unidos han recibido la información, pero como está en español, porque estamos celebrando el idioma español, hemos tenido una reflexión al respecto de que los contenidos tienen que hacerse en inglés, pero muchas veces las fundaciones tampoco tienen sus donantes. Entonces ha sido una carrera de todos encontrar nuestros donantes, cultivarlos, presentar un proyecto interesante, que la gente se sienta unida al proyecto. Y pues hicimos unos eventos excelentes esta semana. Pueden encontrarlos en el Facebook de Caring for Colombia y en el canal de YouTube. Nos encontramos con 5 escritores. Ellos nos mostraron su trabajo, hicimos reflexiones sobre la literatura infantil y pues estamos en la campaña. Para que haya una campaña como esta otra vez, necesitamos contar con organizaciones que tengan una base de donantes ya clara en Estados Unidos, porque es un proceso
difícil conseguir dinero en crowdfunding. No sé si saben, las plataformas de crowdfunding es cada persona aporta un poquito, pero llegar a una meta de a poquitos es muy complicado porque toca llamar a todo el mundo. Hola, tienes $5 para donar, tienes $20 para donar. Es un trabajo muy, muy fuerte y yo les recomiendo que si quieren proponernos hacer una campaña, tengan esto en mente, porque nosotros no tenemos los donantes. Nosotros somos simplemente una entidad que transfiere del donante a la fundación beneficiaria. Súper. Una pregunta nos hacen acá muy pertinente y es, para poder acceder al patrocinio fiscal, ¿es necesario tener ya aprobado un proyecto por una institución en Estados Unidos o es posible que primero se tenga el patrocinio fiscal y luego presentarse una convocatoria en Estados Unidos? Pues yo no creo que antes de que ustedes tengan el proyecto valga la pena firmar un convenio de patrocinio fiscal, porque es un contrato que exige obligaciones, pero digamos que eso significa que ustedes van a tener que invertir tiempo en firmar el contrato y hasta que encuentren la oportunidad, ¿sí me entienden? Yo lo que hago normalmente es que cuando los abogados validan los documentos, les digo, bueno, ustedes ya están validados. El día que llegue la oportunidad, firmamos el patrocinio, porque antes no tiene ningún sentido firmar el contrato. Puede estar ahí firmado 2 o 3 años y pues, ¿para qué? Mejor firmarlo cuando tenga algo concreto a lo que voy a aplicar. De acuerdo, y para complementar un poco esta parte, también algunas veces depende un poco de la oportunidad y los momentos o fases que ellos me especifican y es si para presentarme debo tener ya el registro o algunos dicen al momento de iniciar el proyecto debe contar con el registro. Entonces ahí yo ya también sé en qué momento debo hacer esta gestión pues del patrocinio fiscal. Sí, normalmente, digamos, con Macaya lo que nos sucede es que ellos son, bueno, ustedes son muy pilos y tienen muy claras las oportunidades donde van a necesitar a Keren. Entonces, en ese caso nos dicen, hola, necesitamos su apoyo, ¿qué podemos hacer? Nosotros les enviamos los documentos porque normalmente todos estos documentos que yo les pido en el formulario son los que nos piden a nosotros en Estados Unidos para representarlos legalmente a ustedes. Entonces, yo diría que todo lo que estamos tratando de hacer nosotros, esta pedagogía de cómo se presentan los documentos, de cómo presentar un formulario, es simplemente una preparación para cuando ustedes lleguen a las opciones de patrocinio reales, a las donaciones reales. Súper. Beatriz Cuadros nos pregunta si entonces se debe tener ya una alianza con una entidad en el extranjero o nosotros ayudamos a buscar ese patrocinio. Pues para eso está Macaya también. Macaya tiene un buscador de convocatorias espectacular. Al final se les comparto. Perdón, no, pero bueno, están viendo Sí. el flyer de Spanish Fiesta Week, ¿cierto? Miren, toda la semana tuvimos eventos a las 5 de la tarde porque eran para toda la familia. Hoy tenemos uno con Claudia Rodeda, que es una gran ilustradora y escritora infantil. Esta campaña que hicimos es una prueba para ver si logramos que las organizaciones empiecen a cultivar donantes en Estados Unidos. Como les decía, es bastante complejo, pero yo no estoy diciendo que no se pueda. Lo que estoy diciendo es que es un trabajo de todos los actores que quieren participar en la campaña. Entonces, si van a proponer una campaña, es muy importante que tengan los donantes. De acuerdo. Bueno, Catherine, no, pues muchas gracias. Ahí nos diste tus contactos. También para que todos los participantes sepan, nosotros les vamos a compartir la grabación de este espacio y ahí pues también podrán tener toda la información de la que hablamos el día de hoy. Entonces, Catherine, muchas gracias por tu intervención. No, a ti, Carolina, y a todos, muchísimas gracias. Acá les copié a los panelistas. Les voy a copiar pues mi correo si quieren escribirme, hacerme más preguntas. Mi consejo personal es que se apoyen en Macaya, que tienen las plataformas, y busquen muy bien las convocatorias y las lean antes de participar en ellas. Muchas veces se emocionan, encuentran una convocatoria y no leen que los términos de referencia dicen que el territorio solo es Estados Unidos. Entonces,
ahí nosotros no podemos hacer nada porque nosotros tenemos que decirle al donante, hey, esto es para recursos en Colombia. Entonces les recomiendo que lean muy bien y que se preparen en mayo para este formulario que vamos a estar enviando. También les voy a copiar este link para despedirme, que ahora no me encuentro. Les voy a copiar un link que me mandaron donde se pueden inscribir al newsletter y estar muy pendientes de la convocatoria cuando la abramos. Como les digo, pues siempre lo estamos haciendo por servicio al país, entonces cuenten con nosotros cuando lo necesiten. Gracias, Catherine. Bueno, voy a aprovechar para, antes de cerrar el webinar, compartirles justamente sobre esta plataforma que es Nodoka, que es una plataforma que se creó hace 7 años desde Macaya con el propósito de democratizar el acceso a información y datos sobre oportunidades de cooperación nacional e internacional. Entonces, justamente dentro de Nodoka tenemos 3 enfoques principales. El primero de ellos es compartir conocimientos para que otros actores del desarrollo, ya sean organizaciones sociales, actores públicos, privados o individuos, puedan aprender sobre cómo movilizar recursos de cooperación, cuáles son las tendencias actuales, cuáles son esas fuentes principales de cooperación internacional. Adicional a esto tenemos una base muy sólida de información que actualizamos diaria y semanalmente sobre convocatorias de cooperación internacional y ustedes aquí pueden ingresar, revisar qué información hay, pero además filtrar la información de acuerdo con esos temas que son específicos de mi interés y además gestionar unas alertas para que al correo les llegue información que sea relevante para ustedes cada vez que se carga información a la plataforma. Hay otro tema muy importante y es que en Nodoka contamos con un directorio de organizaciones para que identifiquemos dentro de esos temas que son de nuestro interés, cuáles son esos otros aliados, partners, cooperantes, filántropos que trabajan alrededor de esos temas y que estarían interesados pues en generar alianzas para desarrollar iniciativas de impacto social. Aquí hay algo muy importante que les quiero compartir y es que desde Macaya entendemos la movilización de recursos de cooperación internacional en 2 líneas y está por un lado el aplicar a convocatorias, pero por otro lado y muy importante es movilizar relaciones que me puedan llevar a gestionar esos proyectos que son de mi interés. Entonces, yo los invito a que visiten Nodoka, aquí les dejo el enlace, puedan revisar la información, se pueden registrar a través de un usuario gratuito, pueden comenzar a interactuar con la plataforma y si desean ya ampliar información sobre los otros planes o sobre cómo usar la plataforma, nos pueden contactar nuevamente. Entonces, quiero agradecerles su participación en este espacio, invitarlos a que continúen haciendo parte de este tipo de webinars de transferencia de conocimientos y quiero invitarlos a diligenciar una encuesta que ya podrán encontrar en el chat de este webinar para conocer sus opiniones sobre estos espacios y que continuamos pues construyendo juntos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y quedamos atentos de las inquietudes que puedan surgir al respecto. Aquí les dejo mi contacto también. Muchas gracias.